como parte de una buena vida. Así era para decenas de familias de un tranquilo pueblo en Ohio. Hasta que un día, alguien comenzó a sembrar las dudas al interior de cada uno de los clanes. Diariamente, llegaban a sus casas anónimos contando detalles íntimos de sus vidas. Pero no solo eso. La persona tras estas cartas, sin remitente, agregaba datos o información que ponían en tela de juicio la integridad moral de algunos de sus habitantes. Y así fue durante 18 largos y tortuosos años. ¿Se imaginan? Los residentes recibieron miles de cartas y postales extrañas, difamatorias. Vayamos a conocer el misterio detrás de las cartas anónimas de Circleville. Fue en 1976 cuando la calma y la paz se comenzó a tambalear en la familia Gillespie, cuando el escritor de estos infames anónimos señaló a Mary Gillespie de ser amante de Gordon Macy, un funcionario de la escuela donde ella trabajaba como chofer del bus escolar. Era un escrito que había llegado del mismo modo que a otros de sus vecinos, quienes también fueron víctimas. Así que no quiso hacer caso al cobarde mensaje que no tenía un remitente. Una de las primeras cartas, si no la primera, fue recibida por Mary Gillespie, una conductora de autobús escolar, diciéndole que el autor de la carta sabía que estaba teniendo una aventura con el superintendente de la escuela y que lo mejor era parar. El cobarde que escribió tal acusación sin fundamento, además lanzó una advertencia y parecía que este acoso iba para largo tiempo. Sé dónde vives. He estado observando tu casa y sé que tienes hijos. Esto no es una broma. Por favor, tómatelo en serio. No había pasado ni una semana cuando vino una segunda misiva, sin firma, por supuesto. Pero no habría sido la única que recibió correspondencia ese día. La carta ya estaba en manos de su esposo, Ron Gillespie. Y aunque no puso en tela de juicio su fidelidad, sí le impactó el saber que su mujer estaba siendo acosada por un cobarde. Está bien, ya tengo 2 de estos, ¿ok? Y no dije nada, porque no es cierto. ¿Qué quieres decir con que tienes 2 de estos? ¿Por qué no dijiste algo? Porque pensé que se irían. Al involucrar a su esposo, la amenaza fue latente. La persona que escribía esos anónimos quería exhibirlos ante la localidad de Circleville. Los quería orillar a aceptar el supuesto amorío de Mary con el superintendente de la escuela o vendrían lamentables consecuencias, pues se encargaría de difundirlo entre los medios de comunicación. Gillespie tiene 2 semanas y no has hecho nada. Haz que ella admita la verdad e informe a la junta escolar. Si no, lo transmitiré en CBS, pósters, letreros y vallas publicitarias hasta que salga la verdad. No sabían quién podría ser la mente enferma tras esos escritos viles que habían robado la tranquilidad de los Gillespie. Mary y su esposo decidieron reunir a la familia para ir descartando sospechosos. A esa reunión también llegaron las hermanas de Mary y Ron, así como Paul Freshure, cuñado de Ron. De la lista salieron un par de posibles sospechosos. Uno era un compañero de la afectada, que también era chofer. Pensamos que, ya sabes, asustar al chico, lo hicimos 4 o 5 letras. No hubo violencia contra él ni nada, solo advertíamos que sabíamos quién era y qué estaba haciendo y le enviamos las cartas. Por varias semanas parecía que el plan había surtido efecto, pues las cartas pararon. Pero vendría otro modus operandi del escritor anónimo, pues el 19 de agosto de 1977, Rob Gillespie recibió una llamada telefónica que lo puso fúrico. Tenía que hacer algo, tomó su arma y se despidió. Iba en ese momento a confrontar al autor de los anónimos, pero su trágico destino estaba por alcanzarlo, ya que no volvería a casa, jamás. ¿Quién es? No, escúchame. Estamos hartos de esto, ¿vale? No más cartas, no más llamadas telefónicas. Estaba harto de todo el asunto. Solo termínelo, ¿está bien? Aunque Ron nunca mencionó el nombre de quien llamó, había salido de casa con la seguridad de que sabía a dónde se dirigía. Esa llamada solo había confirmado sus sospechas. Solo les dijo a los niños que iba a salir, que iba a confrontar al redactor de la carta. Tomó su arma, no parecía estar borracho y se despidió de sus hijos y salió. Ese mismo día la policía encontró la camioneta de Ron. Había sufrido un accidente tras chocar con un árbol. Él
había muerto. Sospechosamente su arma había sido disparada. Pero ¿cómo pudo suceder eso? En una distancia corta, en una intersección que él conocía muy bien, perdió el control del vehículo, golpeó a un árbol y murió. En algún momento, entre salir de la casa y golpear ese árbol, su arma tuvo que disparar un tiro y nunca hubo ninguna explicación de cuándo o cómo a quién se le pudo haber disparado esa arma. La policía no fue clara al deslindar responsabilidades. Fue el alguacil Radcliffe quien tras una rápida investigación concluyó que Ron había perdido el control del volante por conducir ebrio. Tras ver los resultados en los análisis del hombre, constató que en su sangre había casi el doble de alcohol permitido por la ley en el estado, cosa que llamó la atención de su familia, pues el esposo de Mary no acostumbraba a beber. Pero eso no importaba. La ley había dado su veredicto. Gillespie tenía 0.16% de alcohol, lo que en Ohio sería 1,5 más veces que el límite legal. La mayoría de las personas con las que he hablado dijeron que no bebía mucho y se sorprendieron por este tipo de descubrimiento. Al parecer, si alguien había asesinado a Ron, no había sido el escritor de los anónimos, pues cuando el alguacil declaró la muerte de este como accidente, lo llevó a desencadenar otra serie de cartas sin remitente, esta vez en su contra, pues lo señalaba de encubrir el caso. Fue Paul, cuñado de Mary, quien terminó confrontando al alguacil, y este, para dejarlo más tranquilo, le aseguró que tenía a un sospechoso detenido. El problema vino cuando en cuestión de horas cambió por completo su versión. Oh my God, que nos En primer lugar, tratamos de el sheriff jugar estuvo de mundial, acuerdo conmigo en que había un juego sucio, y cuando me